Continuamos con la serie en esta escuela dominical del beneficio de las Sagradas Escrituras y vamos a ir una vez más al texto el cual hemos indicado desde el comienzo para iniciar esta serie y vamos a dar lectura en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. La palabra de Dios dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En esta mañana el título para esta enseñanza es Las Escrituras y las buenas obras. Las Escrituras y las buenas obras. Vamos a ver la naturaleza de las buenas obras. Aquí dice el texto que la Escritura es útil para que el creyente pueda hacer las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Este texto debiera llevarnos a comprender qué es lo que Dios espera de nosotros, qué es lo que Dios anhela de sus hijos, de aquellos que han puesto su fe, ¿no? por gracia y solamente en Cristo. Hoy ellos debieran, dice, estar preparados enteramente para toda buena obra. Entonces entendemos desde el comienzo, la salvación no es por buenas obras. ¿Quiénes son los que producen buenas obras? Nuestras obras antes de Cristo, dice, estaban contaminadas de pecados, eran como trapos de inmundicia. Por más que el hombre pueda esforzarse en agradar a Dios, esas obras no eran aceptadas por la razón de que tenían pecado. Pero ahora en Cristo nosotros podemos decir que somos salvos, pero podemos producir buenas obras. Y queremos ver en esta mañana qué cosas son, ¿no? ¿Qué son esas buenas obras? ¿Cuáles son esas buenas obras? Dice aquí, la Escritura nos es útil, versículo 16, útil para enseñar, útil para buenas obras. En la Biblia está lleno de hombres y mujeres que hicieron buenas obras y su iglesia también es parte de ella. Entonces esta enseñanza tiene que ver en esto, que Dios ahora nos tiene que redarguir, nos tiene que corregir, nos tiene que instruir, nos tiene que preparar para hacer buenas obras. Y no esas buenas obras que solamente es para ser visto delante de los hombres, sino esas buenas obras para que Dios pueda aprobarlo. Así que en esta mañana consideremos esta palabra, que el Espíritu de Dios pueda hablar en nuestras vidas. La mies, dice, es mucha. Por ejemplo, aquellos que tienen un llamado al ministerio. No, la mies es mucha y los obreros son pocos. Faltan obreros que hagan buenas obras, llevando el Evangelio. Así que yo considero vital en esta mañana poder hablar y que el Espíritu Santo pueda en su vida hablarle. Que cuando leemos las Escrituras, usted se pueda beneficiar de que Dios le dice: usted puede hacer una buena obra hoy. Así que esa es la enseñanza en esta mañana. Si nuestra lectura, si nuestro estudio de las Escrituras no nos lleva a hacer buenas obras, hemos perdido tiempo. Creo que no nos ha sido provechoso para nada. Todos los obreros de Jesucristo, todos los soldados de Jesucristo, todos los ciudadanos de este país, todos los padres de familia de este país deberán ser hombres de buenas obras, amables, cariñosos, generosos, dispuestos siempre a hacer una buena obra. Esto, ¿por qué? Porque la Biblia les dice que tienen que producir buenas obras. Jesús enseñó, dijo: por sus frutos los conoceréis. En otras palabras, por las obras que glorifican al Padre. ¿Y quiénes son estos hombres? ¿Quiénes son estas mujeres? Todos aquellos primeramente que han sido salvados, todos aquellos que tienen la creación nueva y la vida nueva. Y la pregunta es: ¿quiénes tienen la creación? ¿Quiénes tienen esa nueva naturaleza? ¿Quiénes tienen esa vida nueva? Usted fue salvo como yo soy salvo por gracia para buenas obras. Así que las obras no son para glorificarse a uno mismo. Sería erróneo pensar de esa manera. Las obras que uno produce son producidas por la mano de Dios. En mí no hay nada que me mueva a hacer.
solamente mi propia gloria, pero cuando Dios pone el querer como el hacer, Él me va a llevar. Al final voy a ser un instrumento, nada más un vaso en las manos, ¿no?, de un Dios que está moviendo por medio de ello. Entonces, salvos, creados, ¿no?, para buenas obras, y aquellos que tienen vida nueva. Así que muchos de nosotros que estamos en esta iglesia, pero vivimos en una ciudad, vivimos en este país, podemos producir estas buenas obras simplemente, ¿no?, haciéndolo para el Señor. Como dice 1 Corintios 10:31, todo lo que hagas tiene que ser para la gloria de Dios. Y no vamos a atribuir las buenas obras para el hombre. No lo es. Usted tiene que desechar eso en su corazón. Su motivación no es que usted tiene que ser reconocido, porque muchos pueden hacer eso. Y hay muchos. La Escritura, por lo contrario, nos lleva a dar la posición exacta a las buenas obras. O la Escritura justifica las buenas obras. ¿Por qué? Porque han de ser hechos de corazón. Cuando usted entra a la cocina, hablando de una dama, cuando entra a la cocina usted tiene que hacer esa buena obra para la gloria de Dios, no para ser visto que usted prepara un delicioso potaje. Aquel que trabaja, lo mismo, ¿no? Aquel que cría los hijos, lo mismo. Es una buena obra, porque haciendo eso van a salvarse. Haciendo eso glorifica al Padre. Así que vamos a darle el lugar adecuado, o la Escritura tiene que justificar las buenas obras de los hijos de Dios que hacen. Usted tiene que entregarse a esto. No vamos a por otro lado a descuidar tampoco. Uno puede empezar a buscar, ¿no?, a hacer buenas obras, pero eso va acompañado de otros frutos que Dios produce en la nueva criatura. Así que a veces, muchas veces, el amor impulsa a hacer buenas obras, ¿no? Pero también a veces ese amor puede ser un amor egocéntrico, ¿no?, que solamente para llamar la atención de otros, ¿no?, para que le miren. Las Escrituras no justifica ese tipo de obras. La semana pasada vimos en cuanto a la oración. Antes hemos hablado de Dios, de Cristo, del pecado, pero ahora vamos a ver en esta mañana, ¿no?, las Escrituras y las buenas obras. Así que un creyente que no hace buenas obras probablemente es un examen en esta mañana. En realidad es un examen, porque en aquel día incluso nuestras buenas obras van a ser puestos en la balanza de Dios. Van a tener que ser examinadas. ¿Cuál fue la razón por la cual yo hice eso? Recuerden, no podemos obedecer, por ejemplo, a medias, ¿no? Si decimos que vamos a hacer tal actividad, tal cosa a favor del reino, y que muchas veces pues, se puede hacerse con flojera, se puede hacer con cierto orgullo y con otras cosas que puede ver en el hombre, o tal vez una jactancia, no califica, ¿no?, para la balanza de Dios. Esta expresión de las buenas obras, el cual dice acá, segunda de Timoteo, dice versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, maduro, enteramente preparado para toda, pues la Escritura, hermanos, la Biblia prepara al obrero para hacer buenas obras. Esto lo produce Dios, lo hace por su Espíritu Santo. No hay otra manera, no hay otra manera. No buscamos por las buenas obras primeramente las bendiciones. Hay gente que tiene esa motivación. Yo tengo que hacer mucho para que Dios me bendiga. No hay ni un versículo que confirme eso. La que tú dices que todo lo recibimos por gracia, todo. Y el versículo más claro es esto, Efesios 2, versículos 8 y 10. Usted conoce este pasaje, voy a recordarlo. Y eso es bueno recordarnos siempre, la posición que ocupa nuestra salvación y la posición que ocupa las buenas obras. Efesios 2, 8, 10 dice: primero atribuimos la salvación a Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe.
hasta ahí entendemos esto, ¿no? Para que nadie se gloríe, para que nadie quite a Dios la posición que tiene Él. Pero versículo 10 tiene que ver con lo que en esta mañana estamos hablando, porque somos hechura suya. O sea, dice el texto, usted es de Dios, usted le pertenece, la nueva naturaleza que ha adquirido ahora es de Él, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Necesitamos obreros, necesitamos hombres y mujeres que hagan buenas obras. ¿Se dan cuenta? Ese es en esta mañana lo que Dios quiere que usted pueda reflexionar. Y aquí tiene que ver muy claramente. Uno es muy diferente, ¿no? Si hoy en este tiempo, en los púlpitos, se enseña la posición que tienen que tener las buenas obras. Dios ordena, por ejemplo, a los ricos que sean buenos obreros en dar, ¿no? En mostrar, no su riqueza, ¿no? Sino, por ejemplo, ayudando al que necesita, contribuyendo para el Evangelio, contribuyendo a la obra de Dios. Dice Dios, mando a los ricos de este mundo, ¿no? En otras palabras, que hagan buenas obras, ¿no? Con lo que han recibido de sus manos. Entonces, ¿cuánto de lo que hoy día se enseña respecto a las buenas obras tienen que ver en relación a lo que la Escritura dice? Por ejemplo, fe y obras. El que tiene fe va a mostrar esa fe por sus frutos, por sus obras, como Santiago va a decir, ¿no? Yo tengo fe, tú dices, yo tengo obras, muéstrame tu fe con tus obras, porque si no, la fe sin obras, dice, es muerto. Santiago justifica ahí en ese contexto, que la fe debe dar obras, y Pablo en Romanos también habla, justifica que la salvación no es por obras. Entonces, usted tiene que comprender esto en esta mañana, que empezamos la vida cristiana por fe en Cristo, por gracia solamente en Él, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Entonces vamos a ver sobre 7 encabezados, o 7 verdades de cómo nos podemos beneficiar cuando leemos las Escrituras. No descuide usted esto, no deje de lado lo que voy a decir, y sé que hay otras razones, pero esto nos ayuda. Y primero es esto: nos beneficiamos de la palabra cuando con ella aprendemos cuál es el verdadero lugar de las buenas obras. La Biblia da el lugar, ¿no? Da la posición de las buenas obras, y eso lo aprendemos en las Sagradas Escrituras. Cuando leemos, cuando estudiamos, cuando usted escudriña, cuando usted está en su devocional, cuando usted está meditando en el carro, cuando está camino a su trabajo, o probablemente después de una predicación, ¿no? Usted se va a su casa. ¿Cómo voy a hacer lo que el predicador ha dicho? ¿Cómo voy a vivir lo que el predicador dice? Parece difícil. En un momento los discípulos dijeron, ¿quién puede recibir? Dura, ¿no? Es la palabra. Entonces, en esa meditación usted ya está dando el lugar, ¿no?, a las buenas obras. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? ¿Cómo lo voy a aplicar? Sería una pregunta o una respuesta muy nuestra. Muchas personas hoy día con el fin de apoyar, ¿no?, cierta posición, cierta doctrina, por ejemplo, pueden mostrarte esto: yo soy salvo, creo en la soberanía de Dios, confío en el Señor. Santiago diría, muy bien haces. Pero cuando uno confía en el Señor, estás aceptando el señorío de Dios. Y recuerda, tú eres un súbdito, eres un soldado. Ese jefe, ese nuevo capitán, ese nuevo señor siempre va a dar instrucción, va a dar órdenes. Y los soldados tienen que obedecer. Van a empezar a dar buenas obras. De la misma manera, nuestro Señor, ¿no?, nuestro Señor soberano, nuestro Señor
supremo dice que nosotros debiéramos dar obediencia a Él. Y esto tiene que ver acompañado de otras obras que Dios hace en nosotros. Santificación. Santidad sin obras no es buenas obras. ¿Por qué? Porque mis obras estarían manchadas de pecado. Yo puedo hacer una obra de evangelismo. Hoy tenemos evangelismo en la tarde. Si yo voy ¿no? en pecado, sin arrepentimiento, y voy a hablar de arrepentimiento, pues mi obra es muerta. Digo, confiar en el Señor, digo, o acepto que soy un creyente por gracia, pero la verdad es que tenemos que estar alineados, ¿no? Tenemos que estar alineados. Y con esto no queremos decir que usted no puede salir. Dios le manda que se arrepienta cada día. Usted esté a cuentas a Dios. De la misma manera, el evangelio que se recibe por gracia, por regalo o gratuito, hoy ¿no? nos dice que nosotros debiéramos, por ejemplo, santificarnos. La Biblia dice en Hebreos que sin santidad nadie verá a Dios. Partimos por ahí. Hay una posición que la Biblia da, ¿no? Un concepto, un objetivo para las buenas obras. Empezamos por la santidad. Que los creyentes que son limpiados por la sangre de Jesucristo, que sus corazones han sido purificados y están en una continua santificación progresiva, van a obrar en amor. Si usted cree en la doctrina de la expiación, ¿no? que Cristo le lavó con su sangre, usted va a vencer al mundo. Usted se va a apartar porque la gracia produce esto en nosotros y el creyente empieza a negarse a toda impiedad y a los deseos de este mundo. Entonces, el obrero, el creyente que quiere producir frutos o buenas obras, ha de negarse, ¿no? y ha de vivir de una manera diferente al resto del mundo. El resultado es eso, ese es el lugar que Dios da para empezar a nosotros, un lugar, ¿no? Un lugar a las buenas obras y partimos por la santidad. Hay una pregunta que quiero hacer, es esto. Por ahí pueden preguntar a alguien, y tomo las preguntas de este autor. ¿Qué fuerza tiene esta ordenanza o mandamiento de Dios sobre las buenas obras, cuando a pesar de ella y aunque dejemos de aplicarnos diligentemente a la obediencia, seremos a pesar de ello justificados por la imputación de la justicia y por tanto podemos ser salvos sin ella? Es muy largo la pregunta, pero hay una ordenanza, hay un mandamiento a que tengo que dar siempre buenas obras. Y el autor está diciendo esto, en el presente, hoy usted con su nueva naturaleza, o ignorando, ¿no? ¿Qué es la nueva naturaleza? Uno siempre está en una iglesia insertada y tiene que hacer esta pregunta, o se hace, ¿qué voy a hacer en esta iglesia? Todo está ocupado, veo, todos están haciendo tal cosa, esto, ¿qué voy a hacer? Pues yo digo, siempre hay cosas que hacer. La mies es mucha siempre. Siempre hay cosas que hacer en una iglesia local. Nada más usted ve la necesidad, eso es. Ahí puede usted obrar. Así que hoy, ¿no? El creyente tiene una relación con Dios. Simplemente no es suponer, dijimos, aquellos que tienen esta nueva naturaleza siempre van a estar sometidos a alguien, ¿no? La nueva criatura se somete y empieza a obedecer los mandamientos, ya no de manera como antes se hacía, no antes de Cristo. Difícil amar a mis enemigos, pero ahora en Cristo, por ejemplo, puedo amarlos y puedo servirlos, puedo hacer buenas obras con ellos. Así que hay una conexión, ¿no? Fe y obras, justificación, santidad. Todo eso me hace suponer que va a haber obras, va a haber cosecha en sus vidas. Y eso Dios lo hace. Romanos 6:3 en la serie estamos viendo. ¿Qué pues diremos? ¿Permaneceremos en pecado para que la gracia abunde? Recuerda, santidad antes para hacer buenas obras. Y Pablo dice, de ningún modo. No es inconsistente. Tú tienes, ¿no? Si tú dices ser creyente, tú afirmas, Pablo dice, ¿cómo vamos a vivir aún en él?
o ignoran que ustedes fueron bautizados, ¿no?, por su Espíritu. Así que consideren este primer punto. Segundo, el creyente se beneficia de la palabra cuando por medio de ella aprende la absoluta necesidad de las buenas obras. Vemos esto. El creyente se beneficia del estudio cuando por ella aprende la absoluta necesidad de las buenas obras. Por ejemplo, en Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados o no se hace remisión. Hebreos 1:6 nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Las Escrituras, en otra parte, dice el mismo libro de Hebreos: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Todo creyente tiene que entender esto. Hay una necesidad de aprender. No solamente es las cosas, hermanos, hacer por hacer. Usted compra un objeto para su casa, hay un manual de instrucción. Hay un manual de instrucción. Y usted ve cómo se usa este objeto. Pues en la casa de Dios, hermanos, hay esto. La Escritura nos dice esto, que la vida que nosotros debiéramos vivir es totalmente diferente, hermanos, escuchen. Es totalmente diferente. La vida de un santo es diferente. Así que es progresivo. Yo le digo, es progresivo. De noche a la mañana no voy a producir buenas obras que agraden a Dios. Es progresivo, es en grado. Así como va a la escuela, usted empieza de primero a sexto, empieza secundaria de primero a quinto, progresivo. Proverbios 4:18 nos dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta llegar a pleno día. Considere esto. Así que andar en el Espíritu, andar en Dios va a ser de manera progresiva. Uno empieza a prepararse, como hemos leído en segunda de Timoteo, se va preparando este hombre que va día a día por las Escrituras aprendiendo para producir buenas obras. El tiempo que Dios nos da es suficiente, Así que así la Escritura nos enseña de que ahora debemos odiar, por ejemplo, el pecado y buscar la santidad, amar lo que Dios ama, ¿no? Ya no hay temores en cuanto a la muerte, solamente ahora hay un nuevo camino. Y en ese camino usted debe sembrar buenas obras. La cosecha está en las manos de Dios por medio de ustedes. La pregunta es aquí, ¿no? Tal vez muchos necesitan entender esto. Yo necesito comprender, yo necesito producir o dar buenas obras. ¿Verdadero o falso? Dios me dice que sí, de antemano Dios preparó para que yo anduviese. ¿En dónde voy a andar en ese camino? En ese camino que no es fácil, en ese camino que más bien Dios me dice es a su manera. Cuando se entiende que es así, entonces usted está empezando a entender la relación que tiene con este Dios que produce las buenas obras. Las buenas obras no nos proporcionan en ningún sentido, por ejemplo, ¿no?, la vida eterna. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que eso es obra del Espíritu Santo, es una obra sobrenatural. Aquí estamos hablando de lo que ya comprende a la obediencia de esa salvación, o de aquellos que han recibido esa herencia en Cristo. Una vida de obediencia a Dios cada día va a dar gozo al creyente, va a dar alegría al corazón. Entonces puede decir, no, estoy siendo un siervo, y esperar a aquel día esta voz: siervo fiel, bueno, has hecho bien en la tierra. Va a haber más goce, Señor, si pude cumplir lo que me dijiste. Pero empieza hoy aquí. Santidad primero. La necesidad ahora de producir buenas obras.
Tercero, ¿cómo nos vamos beneficiando? El creyente se beneficia de la palabra cuando cada vez, ¿no?, yo empiezo a escuchar la voz de Dios. Cómo Dios me dice que tengo que caminar. Y aquí quiero llegar al tercer punto. Nos beneficiamos de la palabra cuando nos enseña el designio, ¿no? O sea, el propósito o el objetivo de las buenas obras. Dice Mateo 5, versículo 16. Quiero tomar esta cita. Mateo capítulo 5, versículo 16. Nos beneficiamos de la palabra cuando nos enseña el designio de las buenas obras, o el orden, o el mandato, el propósito. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de tal modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Usted tiene que ver este pasaje como debiera verlo. Aquí vemos a los discípulos de Cristo. Ellos han profesado fe pública, ¿no? Pero ellos no pueden estar ocultos, ellos no pueden estar silencios. Cuando la luz brilla, hermanos, algo que la luz hace es, por ejemplo, si encendemos, ¿no?, este lugar, las luces, ¿qué sucede? Lo que estaba en oscuridad desaparece. Esa luz no habla, mira, llegué. Las buenas obras, en otras palabras, dice, yo hice esto. No. La luz obra en silencio. Simplemente resplandece. Resplandece, en otras palabras, no busca, ¿no?, reconocimiento. La luz no dice, yo soy la luz, así que necesitan de mi luz. No. No quiero que usted entienda así. Y esto es lo que con los discípulos Jesús está diciéndoles, ¿no?, de que ellos han profesado fe y han respondido al llamado de Jesucristo. Por ejemplo, la luz no produce bulla, ruido. No, usted prende el interruptor y la luz automáticamente. Este mandato aquí es fundamental y tiene que ver con el honor de Dios, la gloria de Dios. Tiene que ver con el honor de Dios. Mateo 5:16 nos está diciendo, si usted entiende, ¿no?, mal este pasaje, probablemente usted puede aplicarlo mal. Las buenas obras, les digo esto, hermanos, no sirven para llamar la atención del hombre. No sirve. No para ser visto por los hombres. No sirve, hermanos. Usted entiéndalo esto. Sino de que el honor, ¿no?, es para Dios. La gloria es para Dios. Tiene que ser hecho como Dios quiere que lo hagamos. ¿Por qué? Primeramente, somos una nueva naturaleza. Es algo sobrenatural que Dios ha hecho en nosotros. Estas obras tienen que tener ese peso. Que el mundo diga esto, ¿no? Es diferente lo que hace. Yo puedo hacer por ejemplo, ¿no? Yo puedo amar. Puede decir, yo puedo dar. Pero ¿qué va a pasar cuando el creyente dice, yo puedo hacer esto, pero lo hago con deleite? Lo hago más allá, ¿no? Es fácil. Por ejemplo, usted está en una empresa o un trabajo. El incrédulo puede hacer lo que usted hace, puede superarle. Pero la diferencia está en esto. ¿Para quién lo hace? ¿Para el Señor o para el jefe? Usted sabe si se está sujetando a su amo, a su jefe, se está sujetando al Señor y lo está haciendo como para el Señor. Si el jefe dice que es en media hora, el incrédulo está pensando en cobrar media hora, según las leyes. Tal vez regañadiente, ¿no? Porque tiene que ir a la casa, a la familia, a los hijos, etcétera, o hacer cualquier cosa. Y el creyente no tiene que estar pensando, no, me tienen que pagar extra. ¿Y por qué no se queda otro? No, usted lo hace como si estuviera sometiendo al Señor. Esa es la diferencia de producir buenas obras.
Y el que está en autoridad dice, ese empleado es diferente. No ha reaccionado primeramente como otros reaccionan, hacen silencio. Entonces ahí hay un resultado, ahí hay diferencia. No buscamos, por ejemplo, ser reconocidos ahí, por eso. Simplemente me estoy sometiendo y ese es el carácter de los nuevos creyentes. Voy a dar fruto porque soy una raíz que va a dar frutos, ¿no? Porque hemos sido injertados en Cristo y Cristo está produciendo en nosotros obra. Y en eso Dios es glorificado, en eso Dios tiene mérito, ¿no? En eso Dios es visto así. Por ejemplo, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, nos recuerda esto. En cuanto a las buenas obras, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir, dice, entre los gentiles, para que en lo que os calumnian como a malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al observar vuestras buenas obras. Vemos aquí el propósito de todo es esto, que Dios pueda recibir el honor. Hermanos, la fama es de Dios, el honor es de Dios, la gloria es de Dios, pero esta gloria que Dios hace que se vea, lo hace por medio de su pueblo. Así alumbre vuestra luz. En otras palabras, las obras de la nueva criatura tienen que verse para la gloria de Dios. No hay jactancia, hermanos. No hay ni una arena, ni una pizca en que podamos atribuir la gloria a uno o al hombre. Cuarto, nos beneficiamos de la palabra cuando aprendemos por medio de ella la verdadera naturaleza de la buena obra. Y creo que este punto siempre casi me repito cuando hablo de una nueva naturaleza. Pero aquí usted quiero que pueda darse cuenta. Cuando usted lee su Biblia, ¿no? La palabra de Dios, tiene que entender esto. La verdadera naturaleza de las buenas obras. Aquí usted descuide, ¿no? a su estado en Cristo. Me estoy refiriendo a creyentes. Hablamos de lo dentro, ¿no? Hay mandatos en las Escrituras y hay que observarlos cuidadosamente. No se trata de una suposición de dar buenas obras o considerar, porque al final, recuerde, usted va a dar cuenta a Dios. Y lo que la Biblia me dice que tengo que hacer, lo tengo que obedecer. Las buenas obras de las cuales la Biblia habla son de la voluntad revelada de Dios. Todo está basado en los estándares o principios de Dios. Cristo dice que se haga así, tiene que su iglesia hacer así. Y tiene que ser para la gloria de Dios, sí tiene que hacerse para la gloria de Dios. Pero la verdadera naturaleza de las buenas obras, por ejemplo, fue hecho por Jesucristo. Él nos ha dado el ejemplo. Ese es lo que nosotros seguimos, ¿no? Dice, aquel que conoce debe andar como él anduvo. En otras palabras, debe producir las obras que Cristo produjo. Si lo entendemos así, el pasaje, usted puede abrir sus ojos más. Todo lo que el Padre le dijo que quisiera, el Hijo lo hizo. Cuando el Hijo estaba ya en la oración trinitaria en Juan 17, dice, no, Padre, glorifica a tu Hijo. ¿Por qué el Padre tiene que glorificar al Hijo? Porque el Hijo glorificó aquí, ¿no? En la posición que estaba como siervo, como subordinado al Padre, cumplió. Toda la gloria fue para el Padre, de comienzo a fin. Por eso el Padre le dice, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. El Hijo fue obediente, dice, hasta la muerte y muerte de la cruz. Así que todo lo que Jesucristo hizo procedió primeramente del amor del Padre, del amor a su prójimo. El amor de Jesucristo era nada más en servir. O sea, en otras palabras, buenas obras de Jesucristo. Y esto fue aceptado por el Padre.
Al final su sacrificio es la muestra de una buena obra por nosotros. Esa es la obra más grande, ¿no? La obra de Cristo en la cruz por nosotros. Con esa obra el Padre fue glorificado. O sea, el hombre nunca fue glorificado por sus pecados. Al final Satanás pensaría que estaría venciendo a Dios. Arrastra a muchos ángeles, ¿no? El líder Lucifer, Lucero, el arcángel de la mañana, arrastra a muchos ángeles y se cae. Ya, diría Adán y Eva, no, hice caer a la raza entera completa. Pero Dios se glorificó por encima de ellos. El pecado nunca fue más. Dios socavó todo eso simplemente con la obra de Cristo. Por eso al final dice: Padre, glorifícame. Nos recuerda el Salmo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Jesucristo diría eso. Y tu ley está en medio de mi corazón. Si alguien que obedeció todo el tiempo, día y noche, fue Jesucristo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Al final Jesucristo dijo: consumado es. Tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Cuál voluntad? La cruz, sí, la cruz me ha agradado. Consumado es. Eso implica, hermanos, imitar a Jesucristo. Y Él todo el tiempo se deleitó en la ley de Dios, lo que el hombre no puede hacer. No obedecemos las 24 horas. No pensamos las 24 horas en la gloria de Dios. No podemos ni amar, como la Escritura dice que debemos amar las 24 horas. Jesucristo lo hizo. Él lo mostró. Y esto nos revela la posición, ¿no? Imitando a Jesucristo. Quinto, nos beneficiamos de la palabra cuando nos enseña la verdadera fuente de nuestras buenas obras. Una vez más, toda Escritura dice: es útil. El hombre no creyente, el incrédulo, no puede producir buenas obras. Me vuelvo, mejor dicho, a repetir. Pero hablamos ahora de la vida espiritual. O entiéndalo usted de esta manera. Cuando la Biblia habla, no, cuando usted estudia su Escritura, usted tiene que darse cuenta de esto. Yo antes era esto. Y ahora, ¿qué debo ser? Usted puede preguntarse de muchas maneras. Y la Escritura siempre le va a decir, por ejemplo, usted antes de Cristo no puede hacer nada bueno. No hay nadie quien haga lo bueno, dice Romanos. Ah, verdad, entonces no hay nadie. En el mundo el hombre puede regalar sus millones. La Biblia dice: no hay nadie quien pueda hacer lo bueno. Pero ahora en Cristo dice que somos creados en Cristo Jesús. Cambia todo. ¿Para qué? Para buenas obras, hermanos. Antes no podíamos servir como Dios quiere que le sirvamos. Ahora sí. Dice 2 Timoteo 1, es útil. Es útil, o sea, si yo puedo ser útil. Así que, hermanos, la meditación en esta mañana es esto: que Dios pone el querer como el hacer, que usted puede ahora producir buenas obras, usted ahora puede pensar diferente. Hay un pasaje que nos recuerda, ¿no? En Jeremías 13:23, ¿podrá mudar el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Y Jeremías dice: así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Una naturaleza no regenerada es imposible. Es imposible. Pero ahora nosotros decimos que hemos sido cimentados, hemos sido injertados a Cristo. Eso tiene que mostrarse. No hay otra manera de ver un creyente en el universo, estos hermanos. Frutos de santidad, frutos de buenas obras que glorifiquen a Dios. En eso se va a ver el caminar diario. Así que el creyente ve eso, como Efesios 2:10 hemos leído un momento, ¿no? Que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en esos caminos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le va a llevar.
le va a recordar que usted le pertenece a Dios. El Espíritu Santo dice, haga, ¿no? Haga, dé con gracia, sirva, siempre. Antes no se podía hacer esto. Juan 15, versículo 5 nos recuerda, separados de Cristo, nada podéis hacer. Pero ahora, ¿qué pasa? Que en Cristo puedo hacer buenas obras. Cambia nuestra naturaleza, nos lleva ahora sí a desear o servir. ¿O cómo lo voy a hacer? Pues hay que pedir al Señor. Hay que pedir al Señor. No es algo automático. Usted tiene que buscar a Dios. Usted tiene que depender de Dios para las buenas obras, ¿no? Usted tiene que pedirle al Señor. Sexto, nos beneficiamos de la palabra cuando nos enseña la gran importancia de las buenas obras. Otro beneficio, la importancia de las buenas obras. ¿Es importante? Sí. Si usted aceptó el señorío de Jesucristo, pues el lugar que tiene las buenas obras es lo que se le demanda. Y hemos leído por un momento Mateo 5:16. La luz dice que alumbre. Y la importancia es esto aquí. El creyente debiera alumbrar primero, santidad. Y el resultado de eso siempre va a haber gloria a Dios. Es una gran obra que Dios está produciendo, pero por medio de ellos, hermanos, también cerramos las bocas a otros. Mi vida ahora es así. En aquel día dice, como Pedro, ¿no? Para que glorifique a Dios, usted da evidencia de su nueva vida. ¿Qué pasaría si yo digo, voy a una iglesia, llevo una Biblia, puedo estar años, pero la vida que llevo es igual que del mundo? Toda la semana soy igual que ellos, solamente la diferencia es que el domingo yo voy a la iglesia. No hay evidencia, hermanos, no hay evidencia. Dijimos en un momento, fe y obra siempre están ahí, siempre, hermanos. Como Tito nos recuerda que debemos adornar la doctrina de Dios. Hace años algo que yo muchas veces decía a los cumpleañeros era esto, ¿no? O los matrimonios promuevan más el Evangelio. O a veces utilizaba esta frase, modelen el Evangelio. Cuando uno entiende, creo que eso puede hacerlo. ¿Qué significa modelar? ¿Qué es promover? Todo tiene que ver con la gloria de Dios. Todo tiene que ver con la persona de Dios. El honor que Cristo debe recibir. Al final se trata de eso. Se trata de Él. Y el Espíritu Santo va capacitando al creyente. Dice Tito, celosos de buenas obras. Celosos. Siempre anhelando. Si hay algo que tengo que hacer, pensar, ¿no? Dios me dice tengo que hacer esto. Yo simplemente lo ejecuto. Usted hace lo mismo. Por último, estamos ya finalizando. Nos beneficiamos de la palabra cuando nos enseña el verdadero alcance de las buenas obras. Dios ha diseñado, por su sabiduría infinita, que un vaso como usted puede dar buenas obras. Y Dios se encarga de eso. De que lo que usted hace, por ejemplo, puede ser visto en otro continente. ¿Cómo usted conoce de Hudson Taylor, de Spurgeon y de otros grandes hombres de Dios? Dios se encarga de ese alcance, de ese fruto que ellos dieron hace años atrás y siglos después escuchamos de ellos. No porque tiene que ser así. Simplemente la Biblia nos enseña que con las obras que uno puede hacer, visibles o invisibles, puede ser, por ejemplo, invisible, que usted ore por la salvación de todos los llamados en el mundo. Es una obra invisible,
pero que tiene un alcance de más allá, de que usted nunca va a salir de fronteras. Eso Dios se encarga. Entonces, todo esto tiene que ver con nuestra relación con Dios. Como un texto arriba les decía, ¿no? Celoso de buenas obras. Pues, el obrar, hermanos, va con la relación que yo tengo con Dios. Hay muchos hombres y mujeres en las Escrituras que hicieron esto. Por ejemplo, Dorcas fue una mujer, ¿no?, que se entregó, que obró. María, aquel quien derramó el perfume a los pies de Cristo. Mujeres que hicieron, y Cristo dijo, no, déjalos. Una vez que usted adora aquí en la casa de Dios, inmediatamente viene el momento ahora de servir a Dios, servir a los hombres. Y en la noche vamos a ver, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Si no haces las buenas obras. Colosenses 1, versículo 10 nos dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Mira lo que dice el pasaje. No estoy tomando mucha escritura en esta mañana, solamente lo que creo conveniente tomar en el tiempo que tenemos. Pero dice, para que andéis como es digno del Señor. ¿Y cómo es que Pablo dice esto? ¿Cómo es que podemos andar digno como el Señor quiere? Dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Frutos es lo que demanda Dios, hermanos, de nosotros. No demanda otra cosa, frutos. Así que, por ejemplo, hay que hospedar, hay que dar, hay que educar, hay que servir a los santos, hay que servir al hermano, hay que socorrer al afligido. Frutos. Y termino con esto. El hombre de Dios es completamente equipado por las Escrituras para su obra, para la gloria de Dios. No hay otra manera. ¿Usted quiere producir buenas obras? Dice el texto 2 Timoteo, Dios le va a preparar por su palabra, por su espíritu, para dar buenas obras. No hay otra manera. Vamos a dar gracias. Señor, gracias damos en esta mañana por tu palabra, por la exhortación que nos das. Señor, quien habla como quien oye, oh Dios, somos muy cortos del alcance que podemos hacer para que tú lo veas. Necesitamos de tu poder, necesitamos de tu sabiduría, de tus dones para producir, oh Dios, obras que te glorifiquen. Señor, en nuestro ser todo está limitado, pero en ti hay abundancia. Y podemos pedirlo para que tú, Dios, nos capacites. Señor, que haya obreros que produzcan frutos sinceros, genuinos, para el bien de tu iglesia, para la promoción de tu gloria, para que en todo tú seas exaltado. Que aquel día, Señor, las voces que escuchemos sean: siervo fiel, bien has hecho, entra en la presencia de tu Señor. Gracias te damos, oh Dios, en nombre de Jesús oramos esto. Amén.